Hola amigos, saludos a todos. Hoy continuaremos con la sesión destinada a funciones y sus gráficas, a las gráficas de funciones. Hoy veremos el ejemplo número 7. Sea h mayúscula la función definida a trozos de la siguiente manera. H de x es igual a x más 3 si x es diferente de 3. Si observan, esta es una función cuya gráfica va a ser una línea recta. También h de x va a ser igual a 2 si x es igual a 3. Si observan, 3,2 va a ser un punto del plano que va a pertenecer a esta función h de x. Nos piden determinar el dominio y el contradominio de h y dibujar su gráfica. Como h está definida para todo x, su dominio va desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, su dominio es el conjunto de todos los números reales. La gráfica de h se muestra en la figura 12. El contradominio de h es el conjunto de todos los números reales diferentes de 6. Si observan en la gráfica, el punto del plano que está en la dirección de los puntos que forman la recta es un hueco. Tiene como coordenadas 3,6. Recordemos que la función h de x no está definida en x igual a 3 para x más 3, pero sí lo está para el valor de h igual a 2 cuando x es igual a 3. Ahora veamos el ejemplo número 8. La función f está definida a trozos de la siguiente manera. F de x va a ser igual a x al cuadrado si x es diferente de 2. Pero va a ser f de x igual a 7 si x es igual a 2. De esta manera es como está definida esta función f. Nos piden determinar el dominio y el contradominio de f, y también dibujar su gráfica.
Veamos. Como f está definida para todo x, su dominio también será de menos infinito a más infinito, es decir, el conjunto de todos los números reales. La gráfica mostrada en la figura 13 consta del punto cuyas coordenadas son 2,7 y todos los puntos sobre la parábola y igual a x cuadrada, excepto en el punto cuyas coordenadas son 2,4, puesto que así fue definido. Se observa que el contradominio de la función f es el conjunto de valores en el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, de 0 a más infinito, es decir, toma el valor de 0. Lo pueden observar en la gráfica que se muestra en la figura 13. Ahora veamos el ejemplo 9. Se nos pide determinar el dominio y el contradominio de la función f, definida de la siguiente manera. F de x es igual a valor absoluto de x. Se nos pide también dibujar su gráfica. Observen que la función está definida con barras verticales. Es la manera de denotar el valor absoluto de un número. Por definición de valor absoluto, podríamos considerar que la función f es una función a trozos. Es decir, f de x va a ser igual a x si x es un número mayor o igual que 0. Esto quiere decir pues que la x es un número positivo o 0. O bien f de x va a ser igual a menos x si x es un número menor que 0. Es decir, si x es un número negativo. Observen lo siguiente. Si x es un número negativo, al anteponerle el signo negativo por la forma en cómo está definida la función f, finalmente este será un número positivo. Esto significa que el valor absoluto de un número siempre es un número positivo. Entonces, el dominio de la función f, así definida a trozos, también es el conjunto de valores de x que va desde menos infinito a más infinito, lo que significa pues que el dominio es el conjunto de los números reales. La gráfica de f consta de dos semirrectas que pasan por el origen y están por arriba del eje x. Una tiene pendiente 1 y la otra tiene pendiente menos 1. Lo pueden ver ustedes en la manera en cómo se definió la función. F de x igual a x, efectivamente, es una línea recta con pendiente positiva, igual a 1. Esto significa pues que tiene una inclinación de 45 grados, como lo pueden ver ustedes en la gráfica.
Observen la figura 14. El contradominio de f son todos los valores que están en el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, que va desde 0 a más infinito, considerando al 0 también como parte de el contradominio. Vamos a ver una función especial que se denomina función máximo entero. Cuyos valores de función se denotan de la siguiente manera. Está definida como sigue. La función máximo entero de x va a ser igual a n. Si n es un número menor o igual que x, y este a la vez un número menor que n más 1. Donde n es un número entero. Observen que esta definición contiene un intervalo en el cual pueden encontrar valores de x que está cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Esto significa que el valor n lo toma y el valor n más 1 no lo toma. Y como la función máximo entero es igual a n en ese intervalo, entonces ese va a ser el valor correspondiente al conjunto de valores de x que estén en el intervalo cerrado por la izquierda, n, a n más 1 abierto por la derecha. Esto significa pues que la función máximo entero es el máximo entero menor o igual que el valor x. Observemos lo siguiente. En particular, si x vale 1, el mayor entero de 1 precisamente va a ser 1. Si x vale 1.3, el máximo entero de 1.3 va a ser igual a 1. De acuerdo con la definición de función máximo entero. Si x vale 0.5, el máximo entero de 0.5 va a ser 0, puesto que es el entero que tiene a su izquierda ese valor. En el caso de que x tome el valor de menos 4.2, el máximo entero va a ser igual a menos 5, puesto que el entero inmediato a este valor, al menos 4.2, es el que tenga a su izquierda, es decir, menos 5. Si x toma el valor de menos 8,
el máximo entero va a ser menos 8. La gráfica de la función máximo entero está dibujada en la figura 15. Su dominio es el conjunto de todos los números reales y su contradominio consiste de todos los números enteros. Obsérvenlo. Ahora veamos el ejemplo número 10. Nos piden dibujar la función g mayúscula definida de la siguiente manera. G de x es igual al mayor entero de x menos x. Nos piden determinar su dominio y su contradominio. Y también nos piden apoyar esa respuesta trazando su gráfica. Como g está definida para todos los valores de x, su dominio va a ser el conjunto de valores de x que están contenidos entre menos infinito y más infinito. Lo que significa, pues, que el dominio es el conjunto de todos los números reales. Considerando la definición de la función del máximo entero, se obtiene lo siguiente. Si x está entre menos 2 y menos 1, considerando al menos 2 como parte de este intervalo, puesto que en el extremo izquierdo estamos hablando de que menos 2 es menor o igual que x. Y en el segundo extremo, o sea, en la derecha, x es menor que menos 1, o sea, no toma el menos 1. Esto significa, pues, que son valores menores que menos 1, pero mayores o iguales a 2, a menos 2, perdón. Entonces, por definición, el máximo entero de x, en este caso, sería menos 2. Por tanto, la función mayúscula g de x sería igual a menos 2 menos x en el intervalo de menos 2 a menos 1, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. En el caso de que tomamos el siguiente intervalo, es decir, que x esté contenida entre menos 1 y 0, tomando al menos 1, entonces el máximo entero de este conjunto, o de este valor, o de cualquier valor de x dentro de este intervalo,
va a ser -1. Por lo tanto, la función g mayúscula de x va a ser igual a -1 menos x. Si 0 es menor o igual que x, menor que 1, el siguiente intervalo, el máximo entero es 0. Por lo tanto, la función g mayúscula de x va a ser igual a -x. Si consideramos ahora valores de x dentro del intervalo, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, 1,2, lo que significa pues que 1 sea menor o igual que x y x sea menor que 2, el máximo entero sería igual a 1. Entonces, la función g mayúscula de x va a ser igual a 1 menos x. Considerando el siguiente intervalo, valores de x que estén en el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, que va de 2 a 3. Entonces el máximo entero sería 2 para cualquier valor de x contenida en este intervalo. Por lo tanto, la función g mayúscula de x va a ser igual a 2 menos x. Y así sucesivamente podríamos extendernos. Observen que la forma de la función g mayúscula de x nos indica que su gráfica van a ser líneas rectas. Todas con pendiente negativa si observan. Para ser más preciso, con pendiente igual a -1. Lo que significa pues que estas van a tener inclinaciones de 45 grados, medidas a partir del eje X, en el sentido de las manecillas del reloj. Generalizando, si n es cualquier número entero, entonces, si n es menor o igual que x, y este menor o igual que n más 1, el entero mayor va a ser igual a n. Por tanto, la función g mayúscula de x va a tomar la forma n menos x. Con estos valores de función se puede dibujar la gráfica de g, como se muestra en la figura 16. Allí en la gráfica ustedes pueden observar que el contradominio es el conjunto de valores de y o de g de x que van de -1 a 0, tomando al 0 como parte de su contradominio, y el -1 queda fuera, ya que está definida como un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha.
Con esto daremos por terminado esta parte de nuestro curso de cálculo, la correspondiente a gráfica de funciones, determinaciones de contradominios y dominios de funciones. Ahora veamos el punto 1.2, que tratará operaciones con funciones y tipos de funciones. Se pueden formar nuevas funciones a partir de funciones dadas mediante adición o suma, mediante sustracción, mediante multiplicación y división de sus valores. De acuerdo con esto, las nuevas funciones se conocen como suma, diferencia, producto y cociente de las funciones originales. Veamos la definición de cada una de estas operaciones con funciones. Consideremos dos funciones, f y g, ambas minúsculas. La suma de f y g la vamos a denotar como f más g y va a quedar definida como la función f más g de x como igual a la suma de f de x con g de x. Su diferencia, denotada por f menos g, es la función definida por f menos g de x igual a f de x menos g de x. Su producto, denotado por f.g, es la función definida por f.g de x igual a f de x punto g de x. Ahora veamos su cociente, denotado por f sobre g. Así se podría leer esa barra que aparece entre f y g. F sobre g es la función definida por f sobre g de x, que es igual a f de x sobre g de x, con la condición de que g de x sea diferente de 0. Puesto que esta operación del cociente no se puede desarrollar para denominadores iguales a 0. No está definido. En cada caso, el dominio de la función resultante consta de aquellos valores de x comunes a los dominios de f y g, con el requerimiento adicional, en el caso del cociente, de que se excluyan los valores de x para los cuales g de x sea igual a 0.
Veamos el ejemplo 1. Dado que f y g van a ser las funciones definidas por f de x igual a raíz cuadrada de x más 1 y g de x igual a raíz cuadrada de x menos 4, nos piden definir las siguientes funciones y determinar el dominio de las funciones resultantes. En el inciso A se nos pide la suma de f con g. En el inciso B se nos pide la diferencia entre f y g, es decir, a f sustraerle g o restarle g. En el inciso C se nos pide multiplicar, o sea, el producto de f con g. Y en el inciso D se nos pide el cociente de f entre g. Observemos cada uno de los incisos. Primero vamos a ver el inciso A, que es la suma de f con g. Y se denota de la siguiente manera. F más g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x menos 4. En el caso del inciso B, nos quedaría como f menos g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1 menos la raíz cuadrada de x menos 4. El inciso C, que nos piden determinar el producto de f con g, nos quedaría de la siguiente manera. f.g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1 por la raíz cuadrada de x menos 4. Y el inciso D, nos piden el cociente de f entre f y g. Y nos quedaría como f sobre g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1 entre o sobre la raíz cuadrada de x menos 4. Observemos que el dominio de la función f es el conjunto de valores de x que van desde menos 1 hasta más infinito, considerando el menos 1 como parte de su dominio, puesto que nos referimos a un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Y el dominio de g es el conjunto de valores de x que van de 4 a más infinito, considerando al 4 como parte de su dominio, puesto que estamos hablando de un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Así, el dominio de las funciones resultantes en los incisos A, B y C va a ser el conjunto de valores de x considerados en el intervalo de 4 a más infinito, tomando al 4 como parte de su dominio, puesto que nos referimos a un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. En el inciso D, el denominador es 0 cuando la x es igual a 4, por lo que 4 también se excluye y se obtiene como dominio el intervalo abierto que va de 4 a más infinito, lo que significa
que no toma al 4 como parte de su dominio. Aquí vamos a dejar esta introducción de la sección 1.2, operaciones con funciones y tipos de funciones. Daremos continuidad a este tema en la siguiente sesión. Saludos a todos.